buenas noches, Héroe Escuchas. Bienvenidos nuevamente a este hermoso programa que hemos denominado Héroes, aquí por Radio La Bici, lado B, versión de verano. Ay, Gracias. Robert, queremos Robert. Y yo también los quiero. Como muchos sabrán, estamos en febrero, fecha en la cual básicamente hay un montón de premios en lo que es el mundo. Y uno de los grandes premios que la gente está deseada por ver y está muy ansiosa, son los premios de Viña del Mar. No, ¿Qué? mentira. Yo no tengo idea cuándo son, así que No sé qué es eso. Sí, tranquilamente. no, Viña del Mar creo que es ahora, dentro de una semana, dos. ¿Hay unos premios? Sí, Viña del Mar. Ah, mirá. Ahí cruzando las montañas hay un país medio chorizo. Sí, ya sé Alan va a cuál es. Ya preparar sé un cuál es ese informe. país. Cuidado. Sí, que de a poco se lo está comiendo. Guille, No, es internet, te pueden escuchar sí, igual. Sí, encima hay gente que Hola. nos escucha desde allá. Por Hola, favor. hermanos No me hagas chilenos. temblar, no me hagas temblar. No me hagas un sismo, por favor. Voy a dejar de promocionar el programa ahí, muchachos. Quiero que sepan esto. No me hagas un sismo que me hundo. No, Muy bien, señores. Ahora vamos a hablar de los Oscars. Y para eso tenemos a nuestro gran erudito sobre el tema, el señor Gonzalo. Bueno, la palabra erudito me parece que es un poco demasiado, Erudito. pero Fanático, cinéfilo. sí, a ver, me gusta mucho el cine, no acá tanto como el amigo Adolfo, ni sé tanto, Yo creo pero que más, pero bueno. pero bueno, me gustó la invitación que me hicieron porque dije en mi fase de cómo preparo mis clases de facultad y de cómo encaro todos esos temas investigativos, dije, bueno, ¿qué forma puede haber interesante de llevar algo nuevo sobre los Oscars y por lo menos ponerlo de alguna forma divertida para que nuestros oyentes no sea simplemente estos son los nominados y demás. La forma que más encontré divertida fue bueno, pensemos un poquito en la historia de los Oscars, cómo nacieron, qué son, repasar un poco las categorías, qué significan cada una, porque muchas de las cosas que sucede ¿cuál es la diferencia entre edición de sonido, mezcla de sonido, diseño de producción? ¿Qué nos están diciendo con eso? ¿Qué nos están diciendo, Gonzalo? Bueno, más adelante te lo voy a contestar. Déjame empezar por otro lado, porque si no mezclo todo y no llego. Eso le digo a mis alumnos cuando no sé la respuesta. O le digo, pregúntamelo después de clase y termino la clase 5 minutos antes. Por supuesto. Bien. O la otra clave, cuando necesitas hacer silencio. Esto lo he tomado en el curso anterior, en un examen, y silencio automático de la clase. Hay buenos datos, me gusta. No, ese es Qué buenísimo. copado. Esto lo tomé hace 2 años, hay un silencio que no. Así que, bueno, más que nada para empezar, dije, cuando suben a recibir el premio, lo que arranca es diciendo gracias a la academia. Entonces la primera pregunta es ¿qué carajo es la academia? ¿No? Porque todos los que ganan le agradecen a la academia. Bueno, la academia es... Racing. Sí, además de ser la Racing Club, la academia es una... Gracias a Mostaza. Se formó como una sociedad de honor, es decir, una sociedad como un consejo profesional, es decir, no sé, yo soy economista, soy miembro del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, con la diferencia que ahí pago y soy miembro. Acá te tienen que invitar a esta sociedad de honor. Esta sociedad de honor cuenta hoy en día con 6.000 miembros, o sea, todos esos 6.000 miembros son los que terminan votando. A todo esto lo voy llevando para que vean lo complejo que es el proceso de votación y la complejidad de cosas que hay dando vuelta. Para por ahí cuando después terminan saliendo esas noticias, por ejemplo, como el año pasado, los Oscars son tan blancos. Bueno, es tan complejo que sería muy difícil decir, no, este no está nominado o este sí. Hay una trama mucho más compleja de fondo. Que después podemos discutir si la sociedad y quienes conforman esa sociedad de honor tienen prejuicios que llevan a eso sí, pero es mucho más... exactamente. Después cuando dé la lista, cuando ordene las 9 que más me gustaron, podés ponerlo varias veces a eso porque tiene cierta forma. ¿Te puedo hacer una pregunta que puede llegar a descompaginar todo lo que estás Dígame, hablando dígame. ahora? Sos un hijo de puta. No. ¿Cuál es la diferencia entre los Oscars y los Globos de Oro? Me lo preguntás después de clase. No, son dos premios distintos. Por ejemplo, a ver, ahora estuvo es depende de quién conforma Los jueces. los jueces, Claro. los jueces y quiénes son parte. Los Globos de Oro creo que la da la Foreign Press, ¿no? Sí, La prensa extranjera. Sí, exacto. Y los Oscars son de la academia. Te hago una pregunta que por ahí me la pedís que te la haga después de clase. No, ¿eh? por favor. ¿Por qué se llaman Oscars? Bueno, lo tengo acá. ¡Vamos! Exactamente, lo tengo acá. Dame un segundito que ahí llego hasta ahí. capón! Y Te aplaudí ahí en el esa es una historia súper divertida. ¿Por qué se llaman Oscar? Los Oscars se crearon, en realidad la sociedad se formó en 1927. Sí. La primera entrega de Oscar fue en 1928 y
Piensen que en ese 25. momento no era tan... era todo como un poco más en joda. A ver, para que se den una idea, se hacía la entrega y en el diario de esa mañana, antes de los premios, ya salía quiénes eran los ganadores. O sea, cuando llegaba la entrega, Sí. ya en el diario, alguien podía comprar el diario. O sea, vos estabas nominado, comprabas el diario y sabías si ganabas o no. Claro. O sea, era simplemente no. como una excusa juntarnos y... Mirta Legrand Y- tenía y- un año a esa altura, boludo. Bueno, exactamente, exactamente. Sepan esto. Entonces, empezaron a tratar de hacerlo un poco más serio. No lo lograron al principio. La gente iba a cagarse de risa, troleaban. En el troleo de ese momento, la En gente el se troleo cagaba de de los risa. años Claro, 30. se cagaba de risa con la gente cuando ganaba. Claro. Y acá, de hecho, se empiezan a llamar Oscars oficialmente a partir del año 39, pero la historia arranca más o menos desde el 34 al 35. Hay dos líneas de esto. Está la línea oficial que dice la academia se llama por esto y la línea revisionista, Claro. si querés decirlo de alguna manera. Que me parece que es un poco la más real. La academia dice que para 1934 había una bibliotecaria que se llamaba Oscar. Margaret Herrick, que decía que su tío Oscar se parecía al tipo de la estatuilla. Entonces le empezó a decir, acá llegó el pedido de los Oscar, llegó mi tío Oscar. Entonces supuestamente eso empezó a difundirse y les pareció tan divertido que, bueno, vamos a empezar a llamarlo Oscars. Jodeme que es así, me pegó un tiro ahora en la gamba. La academia dice que esa es la historia oficial. Ajá. O ¿Sí? sea, el tipo tenía un bronceado de la concha a la lora. Para Bueno, poder Bastante, pero Era, bastante era can- californiano. Bastante cándida para que la academia diga, no, bueno, le pusimos por esto. No hay como un gran mito del cine atrás No, de... supuestamente para ellos es una bibliotecaria que tenían ahí, que lo empezó, decía que su tío se llamaba parecido. Estaba todo el día en bola, era pelado. Claro, Se exactamente. pintaba de dorado, nadie sabía por qué. Y después la línea Siempre estaba revisionista es duro. una periodista que se llama Skolsky. En esa época cubría los Oscars y a la mina le jodía mucho cubrir los Oscars porque era toda una gran joda, una gran troleada. Decía, ¿para qué voy a ir a cubrir algo que me compro el diario y ya sé qué es? Entonces esto terminaba muy tarde, a la mina le pedían que rápido escriba la historia el otro día y los empezó a trolear. En ese momento en el cine clásico había un chiste que terminaba justamente con Oscar, dame un cigarro Oscar o algo así era, y la mina los empezó a trolear con eso. Para más o menos 1934 en los diarios le decía, esto es como dame un cigarro Oscar, 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 y la mina empezó a ponerlo en varias notas y bueno, lo empezó a hacer consecutivamente, pero lo empezó a hacer como una troleada, es decir, esto es cualquier cosa Oscar, esto es ¿qué estás haciendo? Claro. Entonces digo, la academia tomó la filosofía de Tyrion Lannister, lo pensé el otro día. Claro. La filosofía de déjame darte un consejo, bastardo, nunca olvides lo que eres porque el resto del mundo no lo va a olvidar. Entonces la academia dijo, esto es una troleada, ahora los premios se llaman Oscar de verdad. Claro, Sí, entonces, abrazando bueno, abrazá- el chiste. vos me decís que yo soy Oscar, ok, perfecto. Ahora a partir de 1939 yo voy a entregar los premios Oscar y nos vamos a sentir orgullosos de ellos y te voy a inventar una historia. Y esa supuestamente es como la versión más real. Pero esas son las dos historias de por qué se llaman Mirá, los no premios tenía Oscar. idea. Yo no me hubiera imaginado que arrancaron como siendo los Razzies con buena onda. Los Razzies o el premio Raspberry es el opuesto, donde se premian o se reconoce a las peores entregas cinematográficas del año por actuación, guión, dirección, lo que te parezca. Y tiene esa cuestión de vamos a cagarnos de risa del cine un poco. Pasa que acá parecería que era con un toque más de onda. Como bueno, te premiaban, pero era todo en joda, todos se cagaban de risa, una excusa para juntarnos a comer quesito y salame y una birra un sábado a la noche. Sí, definitivamente. Obviamente ellos querían hacerlo con total seriedad, pero nacían de esta inocencia de si ya publicaban los ganadores no tenía mucho sentido. Claro. Claro, así que, además por ahí era una industria que todavía no había llegado al Sí. nivel que conocemos hoy y era todo medio un chiste. Por ahí definitivamente. 4chan nació ahí, boludo, y nunca supimos. A ver, pará. Los El trolls. cine ¿cuándo empezó? Los trolls del en el 30. 1800, 1890 más o menos. Y no me acuerdo de cuándo es alguna de esas primeras entregas de los... Ay, los Los Lumière, hermanos ¿no? Lumière. Sí, Sí, pero... de hecho uno de los primeros cortos es filmar una cadena de producción. Mirá. Sí, Lo o el tren llegando a la Ah, estación. llegando a la Sí. estación. Pero Sí, igual es mira. cierto que es una industria incipiente, ¿no? Hoy es una industria enorme y Sí, de ahora hecho, sí. pero además te marca la cultura. En ese momento, qué sé yo, no había salido ni Lo que el viento se llevó todavía para esa época. Claro, Por ejemplo, no había Mirta tenido Legrand. largos. Claro, Mirta Legrand tenía un año, o sea, pensemos en que Los Pangea, Oscars son más jóvenes. Pangea empezaba a separarse lentamente, o sea, Te era juro, hace cuando mucho. me hablan de esa época, imaginé a todo medio en blanco y negro, ¿viste? Como te lo muestran en las películas. Claro. Todo medio en blanco y negro, ¿no? Y Mirta Muy Legrand, literal. ¿no? Sí, 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 muy, sí. muy daltónico. Sí, sí, sí. Y el mal, premio a mejor pero actor va para.
con ropa de época, Triceratops. con ropa de época, ¿no? Así, y Mirta Legrand ahí llorando, ¿no? Como en los inicios del para darle un tiempo. poco más de contexto histórico también, los 30 fueron una época de una gran crisis económica Claro. mundial, digamos. Era una sociedad que necesitaba despejarse con alguna otra cosa. Es decir, realmente hay historias de gente tirándose por los edificios en medio de la crisis Chicago. del 27, del 30 en Estados Los Unidos. primeros videos de Entonces, gente tirándose de los edificios eh, fue mejor drama. Mejor documental. Ay, por Dios. así que bueno, esa es la historia, si querés, porque es las dos versiones. Podés elegir cuál querés creer. A mí me gusta un poquito más la segunda. Sí, a mí también. Definitivamente creo que debe haber sido más así, más de una simple bibliotecaria se le ocurrió Claro. llamarse como su tío Oscar. ¿Y cuándo empezó Oro? La segunda Sí. pregunta interesante es, ¿qué carajo es la estatua? Ah, es verdad. Bueno, la estatua supuestamente es un caballero. Supuestamente, ¿no? ¿Está Sí. bien? Es... Caballero tipo Knight. Claro, sí, porque tiene medieval. una espada. Claro. ¿Tiene una espada? Tiene como una espada, después si querés Tiene buscarte una algo. foto... Yo pensé que tenía como un bastón. Está como subido a cinco rollos de film que son las 5 categorías originales de esta sociedad de honor. Es decir, los directores, los guionistas, los actores, los productores y los técnicos. Cada uno representa uno de ellos. Entonces, estaba bueno traer eso porque cuando entregan eso es lo que representa hasta el día de hoy. Es como representar la nobleza en el cine. Exactamente. Es de Oro sólido, ¿no? Sí, es de una mezcla, de oro. Al principio lo hacían de oro y después obviamente salía muy caro hacerlo de oro, así que dijeron, bueno, mejor vamos cambiando de materiales. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a las grandes restricciones del comercio que había durante la Segunda Guerra Mundial, no se conseguían materiales de oro o demás, o básicamente tenían que ir a alimentar la industria de la guerra. Claro. Le decían, mirá, no da para que te lleves el oro para hacer una estatuilla, dáselo a la guerra. Bueno, hubo un par de años donde los Oscars eran casi de plástico. Así que hay mirá. como una serie de Oscars de cierto año que tiene un gran valor histórico. Pero son una mierda. Pero son una mierda, pero con mucho valor. A diferencia por ahí uno de oro, que bueno, obviamente tiene un valor monetario, pero por ahí no tiene tanto valor Claro. histórico. El Oscar Eran de balas, Batelita. balas de cañón reciclada, boludo, se te caía al piso, explotaba medio escenario. A ver quién adivina cuánto pesa la estatuilla. Y debe pesar casi lo de un Martín Fierro, que es... Ah, porque lo tenés clarísimo, ¿no? Sí. Es que ganó 4 ya. No Claro. sé si- Jugaba mucho a carrera de mente, boludo. 1,7 kg. No. Robert. Para mí pesa... Para mí. Hostia. 2 kilos 10. No. 3. No. Puta. 900 gramos. 4 kilos. 4 4 kilos pesa el ¿Sabes hombre. lo vice que te hago con un Oscar en la mano? Exactamente. 4 kilos. No, What- dejate de joder. 4 kilos, mide 35, me lanzaba que era 35 hueco, ¿viste? centramos. Sí, no, pesa 4 kilos. O sea, Debe ser cuando el lo relleno de levantan chocolate ahí, más pesado del No, mundo. imagínate el Señor de los Anillos cómo la llevaba Pará, todo. y cuando lo recibió Ennio Morricone el año pasado, que tiene 1.000.000 de años, lo amo a Ennio, pero está muy grande, que se lo dieron con una grúa. No, cruzaba los dedos para que no se lo den, imagínate. No, no Se quiero lesionó ganar. la muñeca. Venía con los hilos de arriba, es que hicieron un gran efecto. Claro. Los hilos colgando. 4 kilos podés levantar. Le dieron uno de chocolate. Ponen a esa, te quiero ver. Así que cuando preparaba un poquito esto, me pareció divertido qué significaban esos 5 rollos, ¿no? Que me parece que hasta el día de hoy se mantenga. Está bueno como un guiño a cómo fue conformado originalmente. Más allá de si uno está de acuerdo, ¿no? Me parece que ese guiño sigue estando bueno. Como les decía, hoy hay 6.000 miembros. Y la pregunta que sigue es: ¿cómo carajo entras? Es decir, ¿cómo formo claro. parte de. ¿Qué son? ¿Actores, eruditos, Bueno, científicos? ¿Qué son? exactamente. Hay como muchas categorías hoy en día. Y lo interesante es que vos solamente podés participar en una sola categoría. No podés ser miembro por varias categorías. Básicamente, si vos sos Ben Affleck, o podés ser miembro por director, o podés ser miembro por actor. No podés ser miembro de dos categorías. Y lo interesante es que cada categoría vota sus categorías. Entonces, Actores si votan Ben Affleck actores. está categorizado como director, no puede votar actores. Ah, está Eso es bien. interesante, es decir, cada nominación que ves está elegida por gente que está categorizada por esa rama. Es decir, no es que alguien de edición de sonido está votando Dirección. O Claro, no es que alguien claro. de guión está votando dirección de sonido. Efectos visuales Lo- lo agarran a los exacto, técnicos de los efectos técnicos visuales. votan técnicos. Por eso es que yo digo, se va complejizando más a la hora de la elección, de cómo llega. Bueno, ¿y cómo haces para participar? Bueno, inicialmente te tiene que proponer otro miembro de la sociedad.
Es decir, te tiene que invitar a alguien. Bueno, son 6.000, tampoco es tan difícil, porque en la industria del cine 6.000 es un número grande. Pero para que te puedan proponer, si vos sos escritor, productor o director, tenés que haber aparecido como mínimo en 2 créditos de película. En 2 créditos explícitamente, tu nombre tiene que haber pasado al final de la película, y si sos actor, tiene que haber sido en por lo menos 3. Esas son las 2 condiciones para participar. Si no cumplís ninguna de las 2, la otra condición es una pavada, es haber ganado un Oscar. Si ganaste un Oscar y no cumplís las otras 2, podés ser nominado. En realidad, cuando ganás un Oscar, automáticamente pasás a ser miembro de la Sociedad de Honor. Perdón, pero es muy parecido a las reglas de los magios. Exactamente, pero por eso lo traje, por eso lo encaré por este lado, porque me parece que todas estas cosas que pasan un poco por detrás, por ahí uno ve la alfombra roja y demás, me parece que toda esta historia está buena. ¿Vos sabés de algún famoso que sea miembro y en qué categoría? Sé que Ben Affleck está como director. Ah, mira. ¿No tiene voto extra por ser Batman? Debería. Creo que se quiere salir de ese papel, ¿no? Pregunta, ¿Snyder está como director? No sé, tanto no sé, pero prometo para otra averiguar. Estaría bueno ver cómo se categorizó cada uno o para qué se Yo creo que Meryl Streep debería ser emperadora de los Oscars. Y debería decir absolutamente todo. O Jennifer Lawrence. ¿Por qué no te tirás a un pozo, Alan? O sea, Jennifer ¿Por Lawrence, qué no te tirás a un pozo? Jennifer Lawrence ya es miembro de la Sociedad de Honor por haber ganado un Oscar. Sí, claro. DiCaprio ya es miembro del... Para mí que DiCaprio es como el que le están haciendo bullying en este momento. Dice, bueno, llegaste tarde, ahora vas a tener que limpiar los pisos, vas a tener que levantar DiCaprio, los acá tenés platos. la piedra del honor por haber ganado. Claro, para mí es como que le están haciendo el peor bullying de la historia. Está bien, llegaste, pero vas a hacer el mulito. La puta que lo parió. Todo Cuando llega, con el ¿viste? culo en la pared. Una pregunta. Sí, Guille. Ejemplo. Cuando de repente dicen mejor, o sea, volvemos a poner efectos visuales. Sí. Señor de los Anillos. Sí, En ese caso, todos los técnicos que hicieron los efectos visuales, sí. todos son miembros de lo que es la academia. ¿Los que están nominados? No. Los que ganaron. votan. Para mí los jefes del equipo. Los jefes. Y sí, no, los es lo que técnicos pregunta en sí. él. Cuando gana, No, el que gana son los jefes. claro, Está Son bien, los jefes, buen sí, punto. debe haber una jerarquía. O tenés No, el- pero por eso también es interesante a veces las peleas que hay por aparecer explícitamente en los créditos. Vos podés trabajar, pero por eso la gente hincha, o a veces los créditos son tan largos por eso. Porque es Porque tienen que importante. estar todos. No solo por esto, digo, también un montón de reconocimiento después pasa por haber estado explícitamente en el crédito de la película. Sí, no, para los técnicos especialmente, estar en esos créditos es currículum importante. Si no te ponen, hubo un quilombo muy grande con Sausage Party cuando no querían poner a los diseñadores, a los animadores en los créditos. No querían. No, Sausage Party tuvo muchos problemas con los animadores. Los negreaban mucho. Sí, horrible. Después fíjate y fue duro. Pero bueno, esto... ¿Qué yo? No estoy borracho. Perdón, nuestro técnico me está haciendo Te señas. estás troleando en vivo. Me está troleando, sí. No, esto iba a que es muy importante, hay peleas y hay mucha insistencia respecto a aparecer en los créditos de la película. Porque Pero es currículum, es... digamos, aparecer en los créditos tipo primero. No, obviamente No, que donde corresponde. La cosa es aparecer. Claro. O sea, no es una cuestión tipo, no sé, tenés más categorías y apareces primero en las actuaciones. Vos estás hablando de una cosa media vedetesca. No Sí, creo. por eso, me sonaba que, viste, siempre hay como, estás a la expectativa de ver quién aparece primero, ¿no? El actor, la actriz. Yo No, creo de que- hecho, fíjate, si vos ves los créditos, fíjate que muchas veces aclaran o por orden alfabético o in order Sí. of appearance, Claro. en orden de cómo aparecieron y en con la eso película. resolvés ya el problema claro. de... Claro, a veces el primero en aparecer en la lista es don nadie, el Que se el murió kiosquero. grabando. Claro, no sé. Pedro En honor- Gómez, en honor a- kiosquero. En el caso de Batman vs Superman es tus expectativas, ¿no? Lo primero que pero La primera víctima fatal. claro. Pero claro, no, eso se aclara de entrada y no tiene importancia. Entonces, bueno, ya aclaramos más o menos que son 6.000 miembros, están divididos en categorías, cada categoría vota sus categorías o sus categorías relacionadas. Y lo otro, una vez que definimos esto, dije, bueno, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo una película puede ser nominada al Oscar? Es decir, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para ser considerada una categoría del Oscar? Y esto también es divertido. Para ser considerada del Oscar tiene que cumplir al menos 4 condiciones. Estas condiciones son, una, el film debe ser como mínimo de 40 minutos. Esta se alcanza con relativa facilidad, pero esto también es lo que determina lo que es un film de un corto. Claro. Lo segundo es que debe ser exhibido públicamente en un cine en el cual la entrada sea paga, y este cine tiene que estar en Los Ángeles. Ok.
Es decir, tiene que haberse exhibido en algún momento de su De su de existencia. su sí. running, digamos, Claro, por decirlo de alguna claro. manera, Después voy a En- poner un asterisco sobre eso. en Los Ángeles. Luego tiene que haber sido exhibida durante 7 días consecutivos. Y los horarios están especificados, es decir, tienen que estar a las 4 de la tarde, a las 7 y a las 9, por decir algo. Claro. Durante 7 días y en funciones pagas. Y lo último es que la premiere, y eso está bueno porque nos lleva a una discusión un poquito más actual, tiene que ser sí o sí en formato de cine. Es decir, vos no la podés exhibir primero en otro formato que no sea cine. Es decir, Por internet. por internet, claro, básicamente, vos la estrenás por internet, ya esa película automáticamente se hace no elegible para los Oscars, a pesar de que sea la mejor película del mundo. Es decir, esto es la sociedad de honor, otra vez insistiendo, es mantengamos el cine, mantengamos nuestro formato, La industria, claro, mantengamos nuestra, la industria. nuestra sede. Es decir, Claro. Como ¿querés que ser ya- nominada al Oscar? Ok, no podés haber sido estrenado en Netflix, no podés haber sido estrenado en Amazon Video. Tenés que ser estrenado en una sala de cine, en una sala de Los Ángeles, durante 7 días, que la gente pague para ir a verlo. Y después te podemos considerar si podés ir o no. Me basta y me sobra. Y una pregunta, Sí, venga. con el tema de las películas internacionales, Sí. ¿cuáles Sí. exactamente, o sea, las características o las normas que tienen que utilizarse? Bueno, Esas mismas, ¿no? son- Se las tienen que normas- exhibir las en Los normas- Ángeles. las normas son las mismas. Las normas son las mismas. En ese caso, obviamente, dentro de la Sociedad de Honor se configura un jurado especial Sí. al que le proponen ciertas películas. Con la categoría internacional pasa algo interesante, que es, en realidad el que está nominado es el país y no la película en sí misma. Es decir, la película va en representación del país. Por ejemplo, cuando ganó la última de Argentina, se me fue ahora. Secreto de El sus secreto ojos. de sus ojos, en realidad ganó Argentina. Es decir, Ah, está parece bien. un chiste eso, pero no, por más que va el productor, lo levantó el Campanera. Campanella. Pero en realidad lo está ganando el país. Y es de hecho el país el que debería postular una. Cada país debe postular una. Es decir, no es todas las argentinas son postulables para el Oscar. Claro, ponerle que cada acá se hace país, como una claro. pequeña academia y dice, mira, vamos a poner ahora Vamos a postular Gato tal. Rojo. Entonces, El esa es Inca la que- debe decir. Sí, Sí, no, seguramente. no sé cómo será acá. Supongo que cada país postulará alguna y la sociedad ya, esa comisión especial, de todas las que le propusieron, elige cierta cantidad. Y eso también es interesante porque cómo llega cada una de esas películas internacionales al Oscar también es distinto a que no necesariamente sea la mejor, sino tal vez la que postularon desde el país de origen porque por X motivo le querés dar Claro. cierta... Pensá que la primera película argentina que gana un Oscar tiene algo que ver con la dictadura, entonces no es casual que tal vez no haya sido la mejor, pero sí la que cumplió una función en algún momento de mostrarle al mundo esto es lo que queremos como Argentina, mirá lo que pasó acá. Claro. Es decir, a veces la nominación cumple una función que va más allá de mostrar la mejor película o lo que consideras mejor película, a veces cumple otro rol. Y como película argentina tenemos Los Bañeros Más Locos del Mundo. No sé por qué no mandaron en su momento a Pizza Birra y Faso. Ese estaba buenísimo. Podría ser, pero para mí como el cine argentino era poco reconocido antes. Tengamos en cuenta que muchas de las mejores películas que vi acá eran todo de humor y eran todos plagios con personajes de afuera. Monguito. Monguito, qué hijo de puta. Qué pensamiento Los sudaca los llevó a generar a Monguito. Exterminator. Bueno, por favor, salgamos de este pozo Sigamos, fecal. sigamos. Yo te saco de ese pozo. Entonces, ¿cómo sigue el proceso de nominación? Una vez que definimos todas la academia definió todas las películas elegibles, es como que le manda una especie de Excel a todos los miembros, es decir, a cada categoría le dice, estos son los posibles de tu categoría, es decir, 100, 200, 300 películas que hayan cumplido las 4 condiciones originales, Y para y la de cuota. estas, dame 5. Dame 5 que me las ordenás sí o sí de la que más te gustó a la que menos te gustó. ¿Sí? No es 5 que son aleatoriamente cambiables, sino es la primera es la que más me gustó, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y esto, fíjense cómo complejiza mucho más, porque cada uno tiene que dar 5 en orden de gusto. Entonces esto también introduce algo interesante para pensar, que es cómo lográs que tu película quede nominada al Oscar. Es decir, tiene que haberle gustado mucho, es por ahí preferible que le haya gustado mucho a menos gente que más o menos a más gente. ¿Por qué? Porque vos necesitas que a pesar de que por ahí sean menos, por ahí te hayan puesto primero. Vos decís, yo hice una película que le gustó un poco a todo el mundo, por ahí me ponen tercero y cuarto y quedo eliminado. En cambio, si, vamos a decir, de los 600 miembros, 200 me votaron primero y
400 votaron tercera otra, queda nominada y que la votaron 200 primero, a pesar de que son menos lo que la votaron primero. Entonces vos por ahí necesitas generar un impacto Más en fuerte. menos gente, pero muy fuerte, que algo más estable para todos. El Yo, que pega yo primero quiero pega hacer, mejor. yo quiero hacer una aclaración igual a todo esto, ¿no? Me parece muy interesante que exploremos cómo es que una película llega a estar nominada al Oscar. Ahora, yendo a esto de cómo haces para que tu película esté nominada al Oscar, yo creo que si tu intención artística es estar nominada al Oscar, ya estás fallando. Sí, definitivamente. ¿No? definitivamente. Existen ciertas películas, viste que se habla del Oscar bait, de las Sí. películas que están como hechas para... yo creo que ahí hay una gran trampa, espero... Yo a los Oscars, acá mis amigos héroes lo saben, yo a los Oscars le terminé de perder la fe con la victoria de nuestra querida amiga Jennifer Lawrence por su paupérrima actuación Perdón, en la, Silver la Linings Playbook. señorita perteneciente a la Sociedad de Honor. Y La ganadora, No, y ganadora de Oscar a Mejor Actriz. y además a mí me puse en un dilema porque nunca me había pasado de querer tanto, o sea, a ella me encanta como ser humano, no actúa bien, ¿entendés? Pero es un amor de chica, Se está poniendo rojo. Sí, no, tengan es- cuidado, explota. ¿entendés? Y después le dan un Oscar por una actuación que es paupérrima. Ahí es donde yo dije, los Oscars no sirven para nada. Yo venía re contento además, porque imagínate, mis películas favoritas, que son El Señor de los Anillos, 11 Oscars. Sí, señor. Récord absoluto con Titanic y Ben-Hur. Merca para mí eso, estaba feliz. Y ahora le tenés que sumar La La Land. que Y ahora La La Land, que La La Land no la voy a ver nunca en mi vida, Sí, eso la vas está a ver. claro. La vas a Pero- ver. Yo sé que la vas a ver. No voy a ver La La Land, boludo. Estrenar la película cerca de la, digamos, de la gala de los Oscars y que sea medianamente buena es trampa, porque es como que la tiene más fresca. Ah, el timing, ¿eh? Sí, Mirá vos. sí. ¿Qué opinas? ¿Será trampa? O sea, tipo, esperás hasta que estén los Oscars más o menos diciendo, bueno, Yo tenemos creo que en estos. algún punto pasa un poco automáticamente. Es decir, fíjate que siempre tenés como temporadas de estreno. Por ejemplo, ahora vas al cine en Buenos Aires y la cartelera no sabes qué elegir. Hoy tenés un montón de películas que querés ver. Sí, hace 2 meses no tenías una Y hace goma. 2 meses o 3 meses vos mirabas y decías, ¿qué miro? 50 sombras más oscuras, digamos, o sea, hasta esta hora. Pero No, después de que vi esa Che, foto pará, de los pará, pepinos, a todo paso. esto, 50 sombras más oscuras, ¿está nominada? No, lavate no, la no. boca, lavate la boca. ¿Estás borracho? A ver, qué sé yo, boludo. Este mundo Bueno, asqueroso y sucio puede pasar cualquier puede cosa. estar algo tipo edición de sonido. Una o cosa... No, Mejor escupitajo a la cultura humana, no sé. Hay gente que valora Mejor guión. mucho la música. Una tiene. cosa es que los Oscars sean poco creíbles, otra cosa es que directamente sean una ridiculez. Los Razzies, que sean los Los Razzies. Razzies. Claro, Bueno, en no los puede ser. Razzies está nominada, sí. A muchas cosas. Yo Está- igual, sumándome a lo que decía Adolfo, creo que hay que mirarlos como... A mí no es que me fascinan ni nada por el estilo, sino que me parecen como un buen menú que te ponen. Es decir, si no tenés idea qué carajo estás medio perdido, qué voy a ver al cine, las que te postulan ahí, algún mérito hicieron para llegar ahí, porque aunque sea pasaron por todos estos filtros. Obviamente Claro. estos filtros tienen falencias, tienen errores, tienen cosas a mejorar, pero te ponen sobre la mesa un buen menú para elegir. Para el que está perdido, a ver, quiero ir a ver estas del Oscar. Entonces me parece que cumple esa función. Después normalmente uno termina disintiendo, no, sin ir más lejos, vas al año pasado y creo que los que estamos en esa mesa no hubiésemos elegido Spotlight como la mejor, No. hubiésemos Claro, elegido no. alguna otra. No. Pero también podés hacer un caso por Spotlight. Digo, me pongo en abogado defensor y era una buena historia, era una historia con un trasfondo social. Digo, podés hacer un caso para por qué podrías elegirla. No Yo se no me- lo hubiese elegido. Ni hablar, hay otra cosa que no tiene que ver con las películas, que es lo que a mí me gusta de los Oscars, que es el show. Que es- Exacto. amo a la industria, me gustan los actores, me gustan saber, soy muy fanboy de ellos, de lo que hacen, de cómo son, de qué sé yo. De quién va a ser el, De que el cuando- conductor. De... Claro, y exacto, que ahora el conductor va a ser Jimmy Kimmel, me Sí, parece, sí. que es una fiesta. Y cuando Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se saludan, me emociono Sí, y todas exacto. esas cosas. Así que a mí el show me a ellos, sus discursos me encantan y qué sé yo, a mí me gusta Bueno, y mucho. este Este año año- va a ser muy, muy interesante por el tema Trump, Claro. obviamente. Va a haber Sí. mucho. Va a estar hermoso. ¿Cómo va a ser una bajadería increíble? Bueno, y eso? por lo que decía Alan también en el corte, el In Memoriam también va a ser grosso y zarpado Y largo. y largo. Bueno, Como lo último que le algo. quiero contar sobre el proceso de nominación que me parece interesante es, a mi amigo Robert acá le va a gustar, el conteo de votos lo hace Price. Posta, ¿Por qué? Porque todo esto del está Oscar... auditado por Price. No, auditado no, hacen la auditoría y el conteo. ¿Por qué? Porque todo esto se hace a mano, no se hace en computadora ni nada por el estilo. mirá. Y Uy, papá. contar todos los votos, porque imagínense, son 6.000, cada uno propone 5, lleva alrededor de entre 5 y 6 días
enteros para ver quiénes son los nominados. Hermosa época para laburar en ese lugar. ¿no? Eh, Entre A eso mí y me el verano. encantaría trabajar de eso. Así que imagínate, ¿no? entendés toda Uno la tiene fresca. 50 votos, tiene 60, llega, está nominado. Claro. No, imagínate, yo imagino la cantidad de papeles sobre secretos, ¿no? Secreto de información que tenés ahí. El No, primero que abre la boca, Oh, cagó te fuego. liquidan, Sí, olvídate. Che, y bueno, vamos al meollo. ¿Cómo gana una película? ¿Cómo gana? Bueno, una vez que la nominan, después ya el proceso es mucho más sencillo, porque básicamente cuando son 5 las nominadas por categoría, excepto para mejor película, que hace un par de años se amplió a 10, pueden ser menos, porque obviamente las que van cumpliendo, es decir, van cumpliendo ciertos requisitos, porque lo más interesante es, cada categoría vota su categoría, pero mejor película votan todos. Entonces ahí se claro. arma un quilombo, porque los técnicos votan tal cosa, Claro. la nominación. Una vez que están los nominados, también todos votan su categoría, pero mejor película votan todos. Claro. Pero, o sea, de 6.000. Sí. Uy, Dios. Bueno, no. Quilombo. Pero Qué por bardo. eso yo arranqué diciendo, es muy difícil cuando dice, los del Oscar quisieron dejar afuera. Mirá el quilombo que es. O sea, no me voy a sentar acá a defender los Oscars, lejos estoy de eso, nadie me paga absolutamente nada, no me importa. Pero digo, voy un poco en contra de la noción, acá debe estar pasando algo, mirá estos están yendo en contra de que esconden a los negros. Mirá el quilombo que es nominar una película. Entonces Claro, no es tan mucho más- fácil, no ¿no? es tan fácil. Sí. O sea, si hacemos una comparación muy burda entre los Martín Fierro y los Oscar, Yo no sé cómo es el proceso de votación de acá, ni nominación. son solo los periodistas de APTA. O sea, ni siquiera son técnicos, nada, no, son Acá debe solamente... correr mucho sobre, ¿no? Me imagino. Y según también el canal que lo transmita y demás cuestiones. Sí, mejor no hablemos. La ¿eh? pelota. Pero por eso, o sea, la transparencia es increíble de los Oscar. Una sola cosita que me quedó cuando el Robert preguntaba lo del timing. Muchas veces las películas que salieron en la etapa más de junio, julio, que es más para tanques de taquillas fuertes, a veces se han llegado a reestrenar cerca de la época de los Oscars con incluso campañas publicitarias, más que nada en Los Ángeles, con afiches que dicen For Your Consideration, para tener más empuje para los Oscars. Una película que intentó esto y no lo logró fue The Dark Knight en 2008, y así yo por supuesto me enteré de esto. Pero se logró lo de Heath Ledger, así que bueno, ponerle qué pasa. Pero los tanques de taquilla que están más en junio y no tanto las películas fuertes para los Oscars, que están más en la época de enero-febrero, a veces hacen eso, recurren a esa Mirá. estrategia. Entonces, bueno, una vez que Buen tenemos dato. esto, ya tenemos lo último que quiero poner en discusión antes de después ponernos a discutir las películas de este año es Sí. qué tienen más o menos las categorías las más raras. Por ejemplo, la categoría de edición de sonido, que me pareció una de las más interesantes, es los que hacen edición de sonido reciben el guión plano. Es decir, y tienen que pensar todo y cada uno de los sonidos desde cero. Es decir, la gente que está nominada por edición de sonido recibió el guión y le dijeron, tenés que pensar cada uno de los sonidos de esta película. Por ejemplo, Pensarlo. Pensarlo, ver cómo lo vas a hacer. ¿Cómo te gustaría que ¿Cómo te gustaría? Por ejemplo, hay una escena de Skyfall que la filmaron al aire libre, pasaban un montón de pájaros y después tuvieron, como no le gustaban el sonido que tenían los pájaros en ese momento, tuvieron que borrar digitalmente cada uno de los sonidos de esos pájaros y lo reemplazaron con otro que les gustaban un poquito más. O sea, para que veas al detalle que va la gente de edición de mirá. sonido, es una categoría súper Mierda. súper jodida. Es decir, te dieron el guión en blanco y mientras preparaba esto leí algunas entrevistas a ganadores del Oscar de esto y es el desafío más grande que tienen es sentarse con el director y decir qué querés transmitir, porque es muy difícil decir qué querés transmitir con el sonido y que el director les pueda decir en palabras, a ver, necesito un sonido más oscuro. ¿Qué significa más oscuro? Porque más oscuro yo sé que es apagar la luz, pero ¿qué significa Claro. el sonido más oscuro? ¿Qué significa necesito algo más alegre, que Claro, hay gente intenso. riéndose? Es muy difícil el Claro. laburo de ellos congeniar con el director y normalmente muchos directores después terminan trabajando cuando pegan onda o consiguen encontrar el par, terminan laburando con los mismos de edición de sonido porque encontraste al tipo que te entiende. Claro. Por Necesito decirlo de un alguna sonido manera. dulce. Suena similar al proceso entre un director y el compositor de banda sonora, pero todavía más complejo, pues mucho más Claro. abstracto. La música tiene un lenguaje, por lo menos, ¿no? Entonces, esta categoría de edición de sonido se diferencia, por ejemplo, de mezcla de sonido, que son las dos categorías que salen en el Oscar casi juntas y uno dice, son más o menos lo mismo. La mezcla de sonido en realidad lo que hace es agarra el producto terminado. Es decir, todo lo que le entregó edición de sonido ya agarra la película terminada. La sala, es decir, como uno tiene una oficina, la oficina de estos tipos es una sala de cine. Lo que hacen es trabajar adentro de una sala de cine con una gran consola en el medio. Entonces, suben los volúmenes o bajan los volúmenes durante toda la película Para que suene perfecto, suene para- como tiene que sonar en el cine.
Entonces, cuando vayas caminando por la calle y te quieras comprar una película en un mantero, acordate de los pobres tipos que hicieron la mezcla de sonido para que vos veas que algo tiene que sonar distinto o no. Y vos la Sí, ves entonces, grabada en el cine. Y vos, a ver, yo me bajo películas, bajo torrent, no me voy a hacer el puritano. Bueno, digo, pero te lo bajás de forma... digo, Legal. sí, muy legal, ¿no? No, pero No, digo, de forma de calidad, no digamos legal. una de las cosas por cual me gusta mucho realmente ir al cine es, hay mucho laburo atrás, de verdad. Hay tipos que están poniéndole muchas horas de su laburo para que vos escuches exactamente ese sonido como está saliendo. O esa frase de, che, esta película es para el cine. Claro, Esta película es para el sí. cine, es por eso. Porque un tipo se puso durante... por ejemplo, la mezcla de sonido tarda más o menos 14 semanas. O sea, estamos hablando de 14 semanas. O sea, 14 semanas un tipo se pone con una consola, son 8 horas de laburo de su vida, o 10 o 12, las que sea, pasando una y otra vez la película hasta que encuentre el sonido justo. O sea, no es un solo tipo, es un equipo y lo que sea. Pero es un laburo muy, muy jodido. Claro. Y son categorías que uno dice, pará, voy a cambiar porque le van a dar el premio al de edición de sonido. Yo no lo conozco, no soy experto, pero me parecía interesante el laburo que hay atrás. Claro. Por ejemplo, para hacer una idea, esto tarda más o menos 14 semanas en promedio. Whiplash Sí, Tardó. Whiplash. fue una de las películas que tiene el récord en menor tiempo. Solamente en 6 semanas hicieron una mezcla de sonido. Hicieron una película que tiene el mejor sonido de todas. Posta. O sea, los Wow. tipos contaban que estuvieron encerrados por ahí 24 horas encontrando. Para ver, es una película que tiene batería constantemente, Claro. música constantemente, que ahí necesitas exactamente que suene de una forma o suene de la otra. No, la escena que llama del medio en la cual está cagan al pibe con la banda. O sea que... No spoilees, ¿eh? O sea, yo no imagino, no imagino para que lo hagan tan corto el tema de agarrar uno por uno de los instrumentos, porque si vos, yo lo escuché 5.1 y escuchás uno por uno de los Sí. instrumentos. Que lo Sí. tenían a J.K. Simmons que le gritaba ¡Faster! a los editores de sonido. Era así. Y después la última que les quiero contar, o sea, tenemos muchas, pero me parece que vamos cerrando un poco esto, es la que parece muy obvia es guión original y guión adaptado. Esto es interesante porque parece muy straightforward, como dicen los americanos, es decir, muy a la vista. Es decir, ¿qué me estás diciendo? Es original contra adaptado. En realidad, por ejemplo, todas las secuelas califican como adaptadas. ¿Por qué? Porque ya se están basando sobre algo hecho. Es decir, cualquier película que sea 2, 3, 4 o lo que sea, va a ser calificada como adaptada, no como algo original. Por más que sea todo algo original, escrito de un mundo de fantasía desde cero. Es decir, entonces, vos para que ganes como guión original, tiene que ser la película 1 de eso. Y también pasa algo interesante, que es, si vos eso lo estrenaste en algún otro formato, también pasa a ser adaptado. Esto que parece una nota técnica muy menor, por ejemplo, le pasó a Whiplash. Whiplash ganó por guión adaptado. Y vos decís, ¿qué carajos? ¿Por qué ganó guión adaptado esto? Porque los directores lo habían hecho un corto muy boludo hace un par de años para decir, che, tenemos esta idea, vamos a hacer un corto, unos minutos sobre Whiplash. Y la academia le dijo, no, pero eso ya lo estrenaste. Entonces esto es un guión adaptado. O sea, para que se fijen al nivel de troleo que puede haber. Entonces le dijeron, sí, vos tenés un guión adaptado acá con Whiplash, así que vas a categorizarte como guión adaptado. Yo imaginé la cara de los chavales diciendo... Nah, ¿en serio? Entonces eso es que a veces los límites sean difusos entre que es adaptado o no, pero me parece que lo más claro para tener a mano es todo lo que sea secuela va a ser categorizado como guión adaptado. Ni hablar de adaptaciones de trabajos, digamos, A ver, de libros o de series. Eso sí, todo lo que sea sobre fuente primaria va a ser adaptado. Es decir, Claro. básicamente, si hubo un libro o algo, sí, pero que esté basado en hechos reales no necesariamente implica que sea adaptado. Ah. Es decir, vos puede estar basado en hechos reales, pero vos estás haciéndole un guión a eso. Básicamente ese es el caso de Spotlight el año pasado. Ejemplo, también, Zodíaco. Mientras no esté basado en una fuente que alguien lo ha escrito, es decir, alguien hizo un libro del Zodíaco y vos te basaste Sí, en hay eso, un libro de Zodíaco, es verdad. eso va a ser adaptado. Ahora, si es caso de Spotlight el año pasado, los casos de pedofilia de Boston, que si bien estaban documentados en diarios, pero vos hiciste un guión sobre eso, eso es un guión original, a pesar de que sea un evento real. Entonces, la línea esta, viste, que vos decís, bueno, categoría es bastante sencilla, no, es un poquito más difusa. Así que bueno, hasta acá más o menos lo de las categorías, dudas, preguntas, como prometí después de... No, Fue realmente- bastante completo. Sí, la bastante, verdad. bastante completo. Si tenía una pregunta, se me fue. Entonces hicimos bien el laburo. Sí. Sí, La sí. próxima sección va a ser más divertida, porque vamos a discutir las películas que hay este año. Y tratar de adivinar las que no vimos. Así que, señores, eso va a pasar en el próximo bloque. Para todos aquellos que tengan que ir al baño y demás, vayan ahora, porque vamos a ir con una pequeña tanda y para eso tenemos una hermosa canción. La canción que tenemos es Black Magic Woman del señor Santana. Ya venimos, señores.